Y cuando acabemos este va a haber otro, mano. Sí, creo que todavía faltan como 3. Así que le tenemos que echar ganitas. Porque son como 7 manuales por año. Apenas llevamos 4, creo. 3. Entonces todavía nos faltan bastantes. Hoy vamos a ver el capítulo final de la introducción a los Hechos, que es Juicios de Pablo y su viaje a Roma. Lucas, el autor de este libro de Hechos, solamente nos narra algunos acontecimientos históricos que pasó la iglesia cristiana, la primera iglesia, y narra algunos eventos del apóstol Pablo. No los narra todos. Hay muchos que dicen que el libro de los Hechos termina, su forma en la que se escribió este libro termina muy abruptamente, o sea, como que no hay un final en sí en el libro de los Hechos. Y muchos hacen el comentario de que se sigue escribiendo el libro de los Hechos porque la iglesia todavía está trabajando y todavía está predicando el evangelio. Entonces es por eso que el libro de los Hechos termina así. Ahorita vamos a ver cómo termina. Y hoy vamos a leer mucho la Biblia. Tenemos que llegar hasta el 28, vamos en el 21. Pero antes de continuar y de leer lo que nos toca, dice el manual que necesitamos entender algo del ambiente político de Jerusalén en esa época. Desde el tiempo en el que Pilato fue nombrado procurador de Judea en el año 26 después de Cristo hasta el 70, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos, algunos de los gobernadores eran incapaces de entender la cultura y religión de los judíos. Muchas veces los procuradores se mostraban injustos, avaros, deshonestos e insensibles. El resultado de su mal gobierno fue que los judíos año tras año se llenaban más y más de indignación y de rebeldía contra Roma. ¿Cuál es el centro o qué era lo que dominaba en los judíos? El centro cultural y religioso de la nación era el templo. Ese edificio era un símbolo de la relación especial entre la nación y Dios. Recordemos que desde que salió el pueblo de Israel de Egipto, y cuando llegaron los reyes, Saúl, David, se le había prometido a David que su casa le iba a construir un templo, que fue el que le construyó Salomón. Mucho tiempo después fue destruido, reconstruido, y entonces el centro cultural de la sociedad judía pues era el templo, ¿no? Que iban y realizaban todo tipo de sacrificios y de ofrendas que le daban a Dios. El templo tenía 3 áreas exteriores en orden de santidad. La primera era el corte de los gentiles, la segunda era el corte de las mujeres y la corte de Israel. Recordemos que la clase pasada habíamos mencionado que había esa distinción, que había esa separación o ese clasicismo en el pueblo judío. Los gentiles eran los últimos porque pues no eran parte del pueblo. Luego las mujeres que no tenían acceso o no entraban a las sinagogas. Y después los varones, que ellos eran los nombrados parte del pueblo de Israel porque podían circuncidarse y ellos podían formar parte del pacto. Entonces ese clasicismo y esa distinción era la que predominaba en el pueblo judío. Así que cuando Pablo entró en Jerusalén, la situación estaba extremadamente tensa. Había un gran sentimiento de rechazo por parte de los judíos hacia los gentiles y los extranjeros. Pablo llegó a la ciudad con una compañía grande de gentiles de las iglesias de Asia, Macedonia y Acaya. Esto lo vemos en Hechos 24. Los líderes de la iglesia de Jerusalén se vieron en un gran problema,
Por una parte, estaban contentos con el éxito que Pablo había tenido en la evangelización de los gentiles, pero por otro lado tenían que mantener a los creyentes judíos tranquilos ante la reputación que tenía Pablo de hablar contra la ley de Moisés. Entonces vemos que había muchos aspectos que carecía la iglesia en Jerusalén, ¿no? Que era muy... Pues era, la iglesia de Jerusalén era de la mayoría judíos. Entonces, recordemos que en otras cartas, en 2 de Corintios, Pablo está hablando acerca de que ya no viven bajo la ley. También lo dice en Romanos, en Hebreos, porque había esa manera de pensar que todavía debíamos de vivir de acuerdo a las costumbres y leyes que se había establecido, que había establecido Moisés. Entonces vemos cómo era el ambiente cultural. ¿Por qué? Porque Pablo desde antes, de hecho ustedes lo debieron de haber leído, si no, en el 20, nos habla cómo Pablo iba a hacer ese viaje hacia Jerusalén y que ya se le había advertido a Pablo que si iba a Jerusalén iba a padecer y iba a sufrir. La bienvenida a Jerusalén. Vamos a Hechos 21, 17 al 26. Alguien que lea hasta el 26, que se aviente todo lo que vamos a empezar a comenzar a leer, hermanos, por favor. 21, 17 al 26. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Vemos cómo aquí se toca el tema del primer concilio, ¿no?, que hubo en Jerusalén, que muchos judíos o judaizantes hacían que los gentiles participaran de la circuncisión y de todos esos ritos, ¿no? Y vemos cómo aquí los judíos, por ser judíos, pues ellos tenían que llevar esas costumbres, ¿no?, por ser parte de ese pueblo. Y vemos cómo se vuelve a repetir la historia, ¿no? Vimos la clase pasada que Pablo circuncidó a Timoteo por causa de los judíos que lo conocían. Y ahora vemos que lo invitan a lo mismo. Pablo aceptó la sugerencia de ellos y fue al templo con los 4 que tenían que cumplir con su voto. Este acto concuerda con la estrategia de Pablo. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, ¿no? 1 Corintios 9:20. Entonces vemos cómo es que Pablo, vemos cómo y nosotros debemos de actuar en amor, porque el acto o las creencias, lo que hacían los judíos, Pablo en sus cartas lo viene desarrollando y viene diciendo el tema de que nosotros ya no vivimos bajo la ley sino bajo la gracia,
Pero Pablo lo hacía por amor a ellos, porque el amor es la base de todo cristiano. Como cristianos debemos de obrar de acuerdo al amor. Hay veces en las que nosotros estamos o vemos ciertas actitudes o algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo rápido, aprovechando que está la hermana Juanita. Llegó el momento en el que antes de que llegaran ellos al ministerio, todos entraban a la lona como querían. Por un lado, por otro, ¿no? Hasta se metían borrachos, ¿no? Gritando ahí en medio, ¿no? No había un orden. Cuando los hermanos llegaron al ministerio y empezaron a delimitar las áreas y todo ese rollo, a muchos les molestó. Y muchos no queríamos hacer caso. Pero ahí debemos de obrar en amor. Porque va a llegar el tiempo donde tengamos la construcción y ahora sí, si no llegas a las 11 que empieza el culto, 11:30, se cierra la puerta del templo y ya nadie más va a pasar. ¿Por qué? Porque debe de haber un orden, porque los que sí llegaron temprano están atentos a la predicación de la palabra, a la alabanza, y los que llegan tarde, porque llegaron tarde, distraen a los demás. Y es por eso que también se les puso, ¿no? Que si llegaban tarde no iban a pasar hasta que terminaran las alabanzas. Pero todo lo que debemos de actuar en cualquier área de nuestra vida con cualquier hermano lo tenemos que hacer por amor. Es lo mismo que dice Pablo, de que toda la comida, cuando Dios le da el mensaje para que predique a Pedro el mensaje a los gentiles también, baja como una manta con todos los animales que Dios creó y le dice Dios, come de ellos, ¿no? Dice Pablo, es que yo no como cosa inmunda, y dice Dios, ¿quién va a maldecir lo que yo he bendecido? Entonces vemos cómo ese contexto de Pablo, de Pedro, cómo le fue enseñado a él y cómo Pablo actuaba en amor siempre. Siempre actuaba en amor por los demás. Y luego vamos a ver a un Pablo detenido en Jerusalén. Del 27 al 36, alguien que lo lea, por favor, con voz fuerte. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, un judío de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todo el pueblo la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo les arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tributo de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron el tributo y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Vemos cómo acusan a Pablo injustamente. Él solamente, ¿qué estaba haciendo? El contexto lo acabamos de leer. Él estaba haciendo esos ritos que los judíos hacían, ¿no? Durante 4 días, él tenía que hacer esto, que fue cuando llegó a Jerusalén. Los de la iglesia de Jerusalén le dijeron: para que no estén diciendo que tú estás hablando en contra de la ley, participa con estos 4 de los ritos que ellos van a hacer. Entonces Pablo era lo que estaba haciendo. Simplemente estaba haciendo esto, pero vemos cómo aquí el enemigo de nuestras almas se levantó en contra de Pablo y empezó a meter esa discordia entre todos los demás judíos. Y es lo que vivimos hoy en día, hermanos. Siempre va a haber oposición al evangelio.
a Cristo. Él no se sorprenda de que usted no esté haciendo nada, usted nada más está cumpliendo, usted está haciendo la obra evangelística y se va a levantar el enemigo en contra de usted. Inclusive, Dios lo ha puesto en un ministerio, Dios lo ha puesto en algún lugar y pasan circunstancias en su vida, en su casa, que usted dice, ah caray, ¿y ahora qué está pasando? Pero vemos cómo siempre el enemigo trata de interponerse, de que no se cumpla el propósito de Dios. Y ahorita vamos a ver, porque más adelante Dios le dice a Pablo que él tiene que llegar a Roma. Y a pesar de que ahorita ya lo iban a matar, lo golpearon y ya lo iban a matar. Y más adelante vemos otras circunstancias que vamos a estar viendo, pero al final el propósito de Dios se cumple. A pesar de la oposición, de todo lo que se levanta en contra de nosotros, el propósito de Dios se va a cumplir. Vamos a la defensa de Pablo ante los judíos. Alguien que continúe del 37 hasta el 22:16, por favor. Hasta el 22:5, del 37 hasta el 22:5, por favor. Comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo, tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no significante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio. Habló en lengua hebrea diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero quedo en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Antes de continuar, vemos cómo Pablo empieza a hablar. Siempre que nosotros veamos en el libro de los Hechos camino con mayúscula, está, porque recuerda que cuál era el primer nombre que como cristianos tuvimos, los del camino. Entonces aquí se está mencionando a los cristianos, ¿no? Que decía que Pablo perseguía a los del camino hasta la muerte. Y vemos cómo aquí Pablo está hablando y está estableciendo lo que les... De ahora vamos del 6 al 16, por favor, alguien con voz fuerte. No todos. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucho luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban,
vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vemos otra vez el resumen de la conversión de Pablo del capítulo 9, que lo vimos desde antes. Y dice: y aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Entonces vemos cómo Pablo está haciendo su defensa, está contando su testimonio. Y dice: el contenido de la defensa paulina ante la multitud es lo que hoy por lo general llamamos en las iglesias evangélicas su testimonio. Vemos que es bueno en algunas veces contar nuestro testimonio. No debe de ser siempre, porque ¿qué es lo que va a convertir a la gente? La palabra. Yo puedo tener un testimonio muy tremendo o muy acá, pero si yo no les hablo de la palabra de Dios, muy difícilmente van a creer. Es bueno para apoyar la palabra, pero siempre debe de ser la palabra. El argumento de Pablo se divide en tres partes: su vida antes de recibir a Cristo, en los versículos 3-5, su conversión a Cristo, en los versículos 6-10, su vida después de recibir a Cristo, en los versículos 11 al 21. Entonces vemos cómo Pablo desarrolla, ¿no?, su testimonio. Y es lo que muchas veces hoy en día hacemos, es lo mismo. Cuando nosotros contamos nuestro testimonio, no es para que la gente ay, pobrecito, ¿no? Oh, no te pases, qué tremendo. Sino simplemente es una ayuda para compartir el evangelio. En todo el relato, el apóstol Pablo enfatiza cuidadosamente las cosas que aumentan la posibilidad de que los judíos le aceptaran. Número 1, su identidad. Él es judío, criado en Jerusalén, enseñado por Gamaliel y celoso de Dios. Lo vimos en el versículo 3. Su actividad: él persiguió a los cristianos. La identidad de Ananías: fue devoto, observaba la ley y tuvo respeto de los judíos de Damasco. Número 4, fue el Dios de nuestros padres quien escogió a Pablo. Y 5, Pablo oraba en el templo en Jerusalén. Entonces aquí vemos cómo Pablo desarrolla esos puntos importantes para que llamen la atención de los judíos y puedan aceptar el mensaje, que no era cualquier persona, que no era un gentil más que les estaba hablando acerca del Dios de Israel, sino que era una persona judía, estudiado por Gamaliel. No todos conocían en ese tiempo a Gamaliel, era el máximo exponente en la religión judía. Y entonces vemos cómo al desarrollar estos puntos ayuda o da paso para que judíos que estuvieran ahí oyendo su defensa pudieran aceptar el evangelio. Tal vez hoy sí nos vayamos temprano, hermanos. Vamos a ir rápido, porque pues ya es nada más terminar de completar de leer el libro de los Hechos. Ahora vamos a leer del 22 al 29. Alguien que lo lea, por favor. 22 del 22 al 29. Y lo oyeron hasta estas palabras, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva.
Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que lo metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Y respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Vemos cómo Dios nos da sabiduría e inteligencia. Porque ya le iban a meter otra tranquiza a Pablo, porque primero ya se le habían dado los judíos en el templo. Y luego aquí. Y él, muy astutamente, por eso dice la palabra de Dios que seamos astutos como la serpiente. O sea, ya le iban a meter otra tranquiza. Pero Pablo, conociendo las leyes romanas, él sabía que el pueblo romano se regía mucho por leyes. Entonces, él, al ser ciudadano romano, él tenía ese derecho de no ser torturado ni nada hasta que no fuera juzgado en un juicio. Entonces vemos cómo Pablo sí era tremendo, ¿no? O sea, por eso muchos dicen: no, yo quiero ser como Pablo, porque Pablo era tremendo, o sea, se las aplicaba, ¿no? O sea, ya lo iban a golpear y les dice: soy ciudadano romano, ¿a poco me puedes golpear antes de juzgarme? Y vemos cómo Pablo es muy astuto, y más adelante vemos la astucia de Pablo, y debemos de aprender para que nosotros no nos chamaquen, porque sí somos mansos, pero no mensos. O sea, tenemos que ser astutos, hermano, porque hay momentos en las que sí se vale, ¿no? Que pongas la otra mejilla, pero hay otras en las que en él, échate a correr, porque si no te van a matar. Como lo hizo Pablo, aquí vemos cómo usó esta astuta. Hasta vemos la historia del mismo Jesús que está predicando y se le agolpa a la gente queriéndolo empujar de un risco, y él astutamente se les mete y se va. Él siendo Dios, él pudiendo fuego y tirarlos, ¿no? O sea, él como ser humano, ¿qué hizo? Pues se escabulló y se fue y ya no lo mataron. Entonces vemos cómo debemos de ser astutos, hermano, en todo tiempo. No estar en la lela, como piensan mucha gente que somos los cristianos, que por creer en Dios, que por creer en la Biblia somos mensos o somos sin conocimiento. Por eso es que estamos estudiando, porque tenemos que ser gente que sabe las cosas. Vamos más adelante, alguien que lea del 23:1 al 22, por favor. Al 11, del 30, 22, 30 al 11. 23:11, por favor. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto,
Se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Vemos otra vez Pablo bien astuto, ¿no? Él sabiendo, él teniendo conocimiento, tenía la... Primero vemos la humanidad de Pablo. ¿Por qué? Porque le habló fuerte al sumo sacerdote. No profirió ninguna maldición. Pablo habló la verdad, porque vemos las mismas palabras de Jesús antes, que les decía: sepulcros blanqueados, ¿no? Y vemos a Pablo igual. Y a lo mejor la acción de los que estaban ahí presentes en el 4, que dice: al sumo sacerdote de Dios y injurias. No es que Pablo no estuviera hablando verdad, él estaba hablando la verdad, pero a lo mejor el tono en el que lo hizo. Por eso después Pablo dice: no sabía que era el sumo sacerdote. Entonces vemos la humanidad de Pablo, ¿no? Que explotó en ese momento, ¿no? Porque ¿a quién no le molesta que le metan un cachetadón en la boca, no? Cállate. Yo creo que todos se prenderían. Entonces Pablo se prendió y habló sabiamente, pero después se retractó por el tono de voz, ¿no? Entonces vemos como la humanidad de Pablo. Y luego vemos otro punto muy importante, que los saduceos tenían esa creencia de que no existía la resurrección. Lo acabamos de leer. Y los fariseos sí. Entonces Pablo, al ser muy astuto, metió eso para que ya no lo, como decía, ¿no? Lo iban a despedazar todos. Entonces Pablo, usando esa estrategia, dividió a los que estaban en contra de ellos, a través de lo que él empezó a decir, de que lo estaban juzgando porque él creía en la resurrección de los muertos, porque Jesús había resucitado. Entonces vemos cómo al decir estas palabras hizo que se dividiera ¿cómo se llama? El concilio que lo estaba juzgando. Y vemos cómo otra vez la sagacidad y cómo Pablo es bien astuto, ¿no? Y ya por causa de eso, ¿cómo se llama? El tribuno romano que estaba ahí cuidando a Pablo, pues lo guardó. Y vemos el final, ¿no? O sea, en el 11. ¿Quién no quisiera que Dios le diera esa palabra, ¿no? En medio de toda la... Y yo creo que muchos la hemos recibido, hermanos. Cuando estamos pasando aflicción, tribulación, viene Dios, porque no vamos, ahora nosotros, lo dicen Hebreos, ¿no? Antes Dios habló por medio de los profetas, a través de sueños, pero ahora nos habla a través de su Hijo, de su palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, esa intimidad con Él, en medio de la situación que estemos pasando, recibimos fuerzas a través de su palabra. Eso me pasó ayer. Yo ayer estaba preparando la clase y era de noche y estaba viendo una prédica y empecé a orar y empecé a hablar con Dios, y de repente me dio una palabra en Éxodo y dije wow, y empecé a quebrantarme. Y así es Dios. Dios así es. No nos deja solos. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos pasando tribulación, angustia. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos en la tristeza, en el llanto, te apartas de todos, cuando debes de buscar su palabra en medio de la aflicción y leer, y Dios te va a reconfortar, porque esta palabra es una palabra viva que reconforta, que da vida. Entonces, si tú no buscas su palabra, no vas a poder recobrar fuerzas. Por eso dice Jesús: vengan a mí. ¿Y dónde está Jesús? Dice: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, ¿qué? Él nos hará descansar. Entonces, si no buscamos su palabra, ¿cómo, hermanos? Entonces, vemos en el 11: y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo,
pues como has testificado en mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, no le está diciendo se va a acabar el problema, simplemente ten ánimo, o sea, aguanta, sé esforzado y valiente. Alguien que termine de leer del 12 al 22, por favor. Venido al día siguiente, los judíos tramaron un complot, se juntaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Era más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron los principales sacerdotes y los ancianos, y dijeron: nosotros no hemos juramentado bajo maldición y a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid del tribuno que traiga mañana ante vosotros como queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celda, entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Entonces tomándole lo llevó al tribuno y dijo el preso: Pablo me llamó y me rogó que trajese a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándolo de la mano y retirándose aparte, preguntó: ¿qué es lo que tienes que decir? Y él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no lo creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, y los cuales han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que nadie dijese que le había dado aviso de esto. Vemos otra vez esa oposición del enemigo, ¿no? O sea, sabemos quién es Pablo, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros. O sea, nosotros somos hijos de Dios y tenemos un propósito, hermano. Todos tenemos un propósito. La bronca es que muchos no... Es como una vez yo decía, ¿cómo tú dices o oras, no? Señor, ¿cuál es el propósito en mi vida? ¿Por qué? Porque no lo has buscado en su palabra. Cuando tú vas a su palabra, Él te habla y Él te dice su propósito. Él está vivo y Él te dice qué hacer. Entonces vemos cómo Pablo era lo que tenía. ¿Cuál era la misión que Dios le había dicho? Ya lo testificó a Jesucristo en Jerusalén, y ahora ¿a dónde iba? A Roma. Y tenía que llegar. Esa era la voz que Dios le dijo. Y viene el enemigo, o sea, todo el infierno, o sea, hasta 40 personas dijeron: ¿sabes qué? No vamos a comer hasta que no lo matemos. O sea, veamos la intensidad. Estos varones eran intensos de querer matar a Pablo a fuerzas. Pero a pesar de que hay una frase de un pastor que dice: aunque todo el infierno venga en contra de ti, no te va a pasar nada hasta que el propósito que Dios tiene en tu vida se cumpla. Y esa es la fe en la que nosotros caminamos. Me puede llegar una enfermedad, me pueden amenazar, pero yo confío en Dios porque el propósito se cumple. Y aquí lo vemos. Dios usó al sobrino de Pablo para que le diera aviso al tribuno y no cayera en la trampa. Entonces vemos cómo vemos la soberanía de Dios, vemos cómo Dios se mueve para que se cumpla a fuerzas el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso estamos leyendo esto, y por eso hoy, gracias a este manual, puedes decir que ya terminaste de leer todo el libro de los Hechos. Y porque a veces no lo leemos porque pues es algo histórico, ¿no? Es un libro histórico, ¡ay, qué aburrido! Pero ahorita que lo hemos estado estudiando, nos damos cuenta que tiene un buen de cosas de las cuales nosotros podemos aprender. ¿Qué dice el manual? Es una situación tan crítica. Pablo adoptó la estrategia de dividir a sus oponentes, que era lo que veíamos, ¿no? Cuando estaba en el concilio con los judíos. Puesto que los saduceos eran de clase alta y tenían poder de gobernar, aunque los fariseos formaban la mayoría del concilio, Pablo se identificó con estos últimos y afirmó que la causa de su juicio era un punto doctrinal: la resurrección.
Con lo cual los fariseos estuvieron de acuerdo, pero los saduceos no. Vemos la estrategia de Pablo, ¿no? Cómo Dios lo usó. Por eso es que dice Pablo en otra de sus cartas, el que quiera sabiduría, pídasela a Dios. Ahora vamos a ver a Pablo en Cesarea. Alguien que me ayude a leer del 23 al 35, por favor. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras, en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Vemos otro punto, ¿no? Cómo Dios usa a gente que no conoce de Dios para sus propósitos, ¿no? ¿Cuántos? Dice, 2 centuriones, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. ¿Solamente para qué? Para llevar a Pablo, ¿no? Imagínense qué escena, ¿no? Y pues yo me imagino al Pablo gozoso, ¿no? A pesar de que estaba en esa tribulación, pues diciendo: Señor, tú estás aquí conmigo. Usó a la gente, y así es Dios, hermanos. Dios usa muchas veces a gente que no conoce para cumplir sus propósitos. Vamos a continuar. Dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle diciendo: como debo a ti, gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. ¿Cómo está portando esta persona? Bien barbona, ¿no? Pero no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado a este hombre, es una plaga y promotor de seducciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti,